Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes. Señor García Ortiz, me va a permitir que no le muestre mi satisfacción por su presencia hoy aquí, no solo porque hace mucho tiempo que usted ya no debería de ser fiscal general del Estado, sino también por su absoluta falta de respeto hacia esta Cámara, a la que ha despreciado con su reticencia a comparecer mientras campa a sus anchas por los platós de televisión española, y tal y como ha demostrado hoy mismo al no hacer una mera referencia a la comparecencia solicitada por esta parte. Pero la verdad es que tampoco es que nos sorprende mucho, porque usted representa hoy una auténtica anormalidad democrática. Miren, ya no solo porque estamos ante el primer fiscal general de la historia de la democracia de España imputado ni más ni menos que por un presunto delito de revelación de secretos, por presuntamente filtrar los datos privados de un ciudadano particular y no por desmentir un bulo. ¡Qué indecencia! El garante de la legalidad, quien debe perseguir el delito, investigado por presuntamente cometerlo. Y todo ello, señor García Ortiz, con un único objetivo: destruir a una adversaria política. ¿Recuerda? Para que no nos ganen el relato. ¿En qué artículo del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal se establece entre sus competencias o funciones la destrucción de un contrincante político? ¿Cómo se casa esto con la sujeción a los principios de legalidad e imparcialidad inherentes a la función que desempeña? De ninguna manera. Pero la realidad es que esto es así porque usted no es el fiscal general del Estado. Usted está ejerciendo de fiscal general de Pedro Sánchez, su fiscal general. Porque, claro, ¿de quién depende la Fiscalía? Pues eso. Si usted tuviese la más mínima dignidad y un mínimo respeto a la institución que representa, claro, si es que esta es la Fiscalía y no la Presidencia del Gobierno, habría dimitido hace ya mucho tiempo. Ahora ya un tercio de la cúpula fiscal se lo pide. Por salud democrática es un imperativo su dimisión. Y es que está usted dinamitando la institución que representa. Señor García, no solo hay que ser imparcial, sino también parecerlo. Y de usted no se puede predicar ni una cosa ni la otra. Y su historial lo avala. Ya no solo, como le he dicho, porque sea el primer fiscal general del Estado que está siendo investigado, sino también porque es el primer fiscal general del Estado en la historia considerado como inidóneo por el Consejo General del Poder Judicial para su cargo. ¿Y cuál fue su respuesta frente a ese informe? Un ataque furibundo al Poder Judicial. Usted los acusó de ser un tribunal de honor. ¡Qué indecencia! El primer fiscal general del Estado de la historia en cuya política de nombramientos el Tribunal Supremo le ha imputado una desviación de poder al promover a Dolores Delgado a la máxima categoría de la carrera fiscal. Dos sentencias, 21 de noviembre del 23 y 22 de enero del 24. El garante de la legalidad incurriendo en desviación de poder. Esto es una auténtica anomalía democrática. Un fiscal general del Estado, el garante de la independencia judicial, que cayó ante las acusaciones a sus compañeros de lawfare. ¡Qué vergüenza! Un fiscal general del Estado que se erige en abogado defensor de los intereses del presidente del Gobierno en lugar de los intereses públicos que constitucionalmente le son encomendados. Un fiscal general del Estado que dicta circulares e informes en contra del criterio de la mayoría de los fiscales al son de las necesidades del Gobierno. Desde el caso Tsunami, recuerdan aquel informe «Hay terrorismo», al «No hay terrorismo», a imponer la censura al Consejo Fiscal, impidiéndole informar sobre la amnistía, aquella transacción corrupta de poder a cambio de impunidad. ¿Dónde está la defensa de la legalidad? ¿Dónde quedaron la neutralidad y la imparcialidad? La muestra de la imparcialidad ya la hemos visto al verle a usted llegar aquí a esta comisión acompañada de todo el Partido Socialista. ¿Y qué decir de la circular del solo sí es sí? Esa a la que no ha hecho ni una mera referencia, dictada contra el criterio mayoritario de los fiscales, amparándose en una especie de disposición transitoria porque resultaba que los jueces interpretaban mal la ley, jueces machistas, ¿recuerda? Esa ley indigna que rebajó la condena a miles de agresores sexuales y que dejó en la calle a cientos de ellos. Pero claro, había que apoyar la reforma del Gobierno. Proteger la legalidad y a las mujeres era secundario. Está demostrando con sus actos que es un fiscal al servicio de Pedro Sánchez.
Por eso no le dejan a usted dimitir, señor García. ¿Es usted el protector del número 1? Mire, ha hecho usted en su exposición de la memoria referencia a la memoria democrática y ha puesto en valor la importancia de la misma. Pues me va a permitir que le diga que, por supuesto, la memoria democrática es importante, pero la memoria democrática, señor García Ortiz, también son las víctimas de ETA. La memoria democrática también son los más de 50 años de terrorismo. Memoria democrática es hacer todo lo posible por esclarecer los más de 300 asesinatos sin resolver de ETA. ¿Y qué ha hecho usted? Un párrafo ha dedicado en su memoria y ahí tenemos los informes. Ese informe suscrito por un fiscal bajo sus órdenes que propuso el archivo de la investigación del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Ese que ahora ha sido recurrido y que 13 de los 16 fiscales de la Sala del Supremo piden de manera atronadora, en contra de su criterio, la reapertura. Y será, señor García, su número 2 quien decida. ¿Estará del lado de las víctimas o del lado de los verdugos? ¿Y qué decir del vergonzoso carpetazo a la investigación contra Otegi? ¡Qué indecencia y qué inmoralidad! Usted no puede seguir ni un minuto más en su cargo. Pero mire, si esta carta de presentación de quien ostenta la más alta representación de la Fiscalía fuera poco, los últimos acontecimientos todavía son aún más estremecedores, un auténtico esperpento. Y es que estamos ante un imputado fiscal general del Estado que borra las pruebas del presunto delito por el que se le investiga, y las borra no una, sino hasta 2 veces, y curiosamente el día que se abre la investigación contra usted al más puro estilo de un vulgar delincuente. Un borrado que primero dijo que era por imperativo legal, ¿se acuerda aquel protocolo que luego no existía? Después, porque era su legítimo derecho, porque contenía datos ultrasensibles que afectaban a altas instituciones del Estado. ¿A quién? A la presidencia del Gobierno, pero resulta que usted habla de datos ultrasensibles y la fiscal provincial declara que esos datos estaban al alcance de todo el mundo, hasta de la señora de la limpieza. ¿De verdad, señor García Ortiz? Mire, convendrá conmigo que este borrado intencionado, más que apuntalar su defensa, lo que hace es apuntalar su participación en los hechos por los que se le investigan. Está usted cada vez más acorralado y cada vez más aferrado a su cargo. Pero es que, no contento con todo esto, borra también su cuenta privada de Gmail, esa que utilizó para recibir los correos privados entre un letrado y la Fiscalía. Y le digo cómo dice el auto del Tribunal Supremo: correos con salida Fiscalía General del Estado y destino Presidencia del Gobierno. ¿Y qué decir de ese frenesí telefónico que vivió con carácter previo a la filtración de los datos privados de un ciudadano particular? Todo esto prueba que existe una operación en marcha contra una rival política. Miren, pero es que además estamos ante un fiscal general del Estado que no reconoce la legitimidad del magistrado del Tribunal Supremo, el garante de la independencia judicial y del principio de legalidad, deslegitimando sin pudor la instrucción del Supremo y acusando al juez Hurtado, y abro comillas, de actuar con premeditación y de tener una certeza que no nos lleva al descubrimiento de la verdad. Díganos, señor Ortiz, ¿de qué verdad? ¿Su verdad? ¿La verdad oficial que pretende imponer Moncloa? Un fiscal general del Estado que se niega a responder a las preguntas del magistrado instructor. Esto es impropio de democracia y es impropio de quien ostenta el cargo de fiscal general del Estado. Eso lo puede hacer usted, señor Álvaro García Ortiz, pero no el fiscal general del Estado, porque entre sus funciones está velar por la independencia judicial, aunque parece que esto a usted ya se le ha olvidado, y ha constituido su actuación un verdadero ataque al Poder Judicial desde la más alta instancia de la Fiscalía, un comportamiento, como ya le he dicho, propio de delincuentes e impropio de quien ostenta la Fiscalía General del Estado. Mire, esto le inhabilita para mantenerse en su cargo por el absoluto abandono de las más elementales funciones de la institución que representa. Y es que estamos ante un fiscal general del Estado que pretende imponer la censura a los medios de comunicación, alegando la vulneración de sus derechos fundamentales, cuando está siendo investigado por presuntamente vulnerar los derechos fundamentales de un ciudadano particular por el mero hecho de ser la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
un fiscal general del Estado que intenta desacreditar de manera continua a los jueces y a las fuerzas de seguridad del Estado que protagonizan día a día la lucha contra la delincuencia. La última, es decir, al Consejo General del Poder Judicial y a los medios de comunicación, señalando que se han revelado 10 meses de sus llamadas por parte de la Guardia Civil y del Tribunal Supremo. ¿De verdad, señor García Ortiz? Cualquiera diría, con esta carta de presentación del fiscal general del Estado, que nos encontramos en otras latitudes, pero no, señorías. Tristemente estamos en España. Y es que en su gestión a lo largo de todos estos años, en la Fiscalía General del Estado, usted ha hecho del servilismo al gobierno sanchista su sino y de la destrucción a una adversaria política su objetivo. Cada día, cada semana, cada hora tenemos un nuevo escándalo. Por eso esta comparecencia a la que usted ha omitido referencia era tan importante. La última, aquella que le atribuye en sentencia la manipulación ilegal de una investigación penal para perjudicar a un fiscal. Y ahí sigue usted aferrado a su cargo, dinamitando tan importante institución, la carrera fiscal y el Estado democrático de derecho. Señor García Ortiz, díganos, ¿por qué no dimite? ¿Quién le ha dado la orden de aferrarse al cargo? ¿Ha sido el uno? ¿A quién quiere usted proteger? ¿Es democrático que quien tiene el deber de perseguir los delitos esté siendo investigado por presuntamente cometerlos? ¿Cómo puede mantenerse en el cargo una persona en quien el Tribunal Supremo aprecia en su comportamiento una dinámica delictiva? ¿A qué se debió ese trajín telefónico desenfrenado con carácter previo a la filtración? ¿De qué hablaba usted con la señora Dolores Delgado? ¿Por qué borró su móvil no una, sino 2 veces? ¿Por qué se niega a entregar su otro móvil? Y ahora, esto sí que es además fundamental. ¿Le parece a usted, señor García Ortiz, democrático que sea su segunda quien está desempeñando el papel de fiscal en la causa que se sigue contra usted? Su subordinada directa, con sujeción al principio de jerarquía, en compañía de quien le vieron el día que se registraba su despacho, será quien tenga que pedir o no su condena. ¿Puede haber algo más antidemocrático? ¿Puede haber alguna anormalidad democrática mayor que esta? Y todo esto se genera por su afán de no dimitir. Mire, termino. Su gestión se resume en 2 palabras: servilismo e imputación. Representa usted la historia negra de la Fiscalía. Por eso, por higiene democrática y por respeto a la institución que representa, señor García Ortiz, váyase. Muchas gracias. Señor fiscal general, es su turno, como le dije antes, y en tiempo ilimitado. Muchas gracias, señorías. Bueno, no va a ser fácil, son muchos los temas y muchos más también los que se quedan en una voluminosa memoria que destaca el trabajo de la Fiscalía Española. Bueno, voy a comenzar por lo primero que se ha suscitado esta tarde. Bueno, el fiscal general no huye, evidentemente, no huye, aquí está. Otra cosa es que haya que acoplar agendas y otra cosa es que haya que buscar los momentos para la comparecencia de cualquier persona. Pero, desde luego, lo que no estoy haciendo en este momento, mirándoles a todos a la cara y estando en esta comparecencia, es huir. Todo lo contrario. Y entenderán ustedes que la situación es incómoda, que estoy en una situación procesal bastante incómoda. Pero no solo por mi situación procesal, sino porque siempre el fiscal general del Estado en este país está en una situación incómoda. Y voy a tratar de explicarme. No sé si es un fallo del diseño del sistema o es que no acabamos de entender la figura del fiscal general, o todas las cosas, o que nos falta didáctica también por parte de la Fiscalía. Pero tiene que quedar muy claro, el fiscal general del Estado es una designación del Gobierno, es una legítima designación del Gobierno. Y lo es ahora, lo ha sido con los fiscales generales, con los excelentes compañeros y compañeras que me han precedido en el cargo, y lo es desde el año 81 en que tenemos el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Luego, decir que se asaltan las instituciones por quien tiene la legitimidad y la competencia la ejerce nombrando un fiscal general del Estado, yo creo que es equivocarse. Por eso, el fiscal general, en general, tiene una posición muy complicada, muy compleja. Por un lado, es objeto de designación por parte del Ejecutivo de la Nación que accede al Gobierno. Pero tiene que mantener una posición de neutralidad, de imparcialidad, de sometimiento puro a la ley, y es objeto de críticas.
Es evidente lo que ha pasado aquí hoy. Es evidente, críticas muy duras. Ustedes me han hecho críticas durísimas, durísimas, en lo personal y en lo profesional. Yo creo que algunas innecesarias, pero están ustedes en su derecho, por supuesto, por supuesto. Son senadores, representan a la voluntad popular, han sido elegidos legítimamente, de la misma manera que yo tengo la legitimidad que me da la ley y me da la norma. Exactamente igual. Pero yo no me puedo defender. Yo no puedo salir al campo político, independientemente de mi imputación. Yo no puedo salir al campo político y contestarles, y contestar a todas las cosas que generalmente se le dicen a un fiscal general, porque si lo hiciera, porque si aterrizara en la arena política, perdería la condición de neutralidad, perdería esa condición que es la que hace que pueda realizar mi función. Luego, hasta cierto punto, y me lo van a permitir, es fácil meterse con el fiscal general. Hasta un niño de 4 años podría hacerlo, y el fiscal general no le iba a contestar, porque no puede, no hablamos el mismo lenguaje. Y porque si hablásemos el mismo lenguaje yo dejaría de ser fiscal general, me convertiría en un parlamentario, pero no soy un parlamentario, soy un jurista. Soy una persona que defiende la norma y encabeza, representa una institución tan digna, tan impresionantemente eficaz, tan maravillosa como es el Ministerio Fiscal. Por eso es muy difícil. Si sumamos a esto estar incurso en un proceso penal, si a esto que les estoy contando y que es evidente, lo ven ustedes y lo han visto a lo largo de la historia de la democracia, sumamos estar en un proceso penal, pues fíjense qué situación tan complicada para venir a una comparecencia parlamentaria y explicar lo que no puedo explicar. Pueden ustedes contarme todos los detalles del proceso que quieran, pueden decir una a una las pruebas que supuestamente me incriminan, pero yo no les voy a poder contestar. Luego estamos otra vez en lo mismo. Es demasiado fácil. Es demasiado fácil que la figura del fiscal general se someta a una comparecencia para que sea recriminada por su actividad dentro del proceso, para que se desgranen las pruebas y para que se vea como un sujeto sospechoso. Y ahora iré a esta cuestión. No creo que me hayan oído a mí hablar públicamente, no lo han hecho, no lo he hecho, desde mi imputación y, por supuesto, tampoco antes. Ese supuesto paseo por las televisiones fue acudir a una televisión pública, la que tenemos en España, nuestra televisión pública, a explicar las razones de mi no dimisión. A eso me refiero. Y he venido a esta Cámara cuando se me ha solicitado y he dado las razones de mi no dimisión en la Junta de Fiscales de Sala, que convoqué al efecto en el Consejo Fiscal y allí donde corresponde. Así que el fiscal general ni huye ni se esconde, sino da las explicaciones en el momento en que entiende oportuno y cuando lo puede hacer. ¿Por qué no podemos hablar de mi proceso? Bueno, es evidente, pero más allá de que no se puede hablar, no se puede traer al fiscal general del Estado a hablar de procesos pendientes. Y lo digo en general, no se puede. No se puede. Sencillamente ocurriría lo que tantas veces denunciamos, la interferencia en la justicia, la interferencia en los procedimientos abiertos, la interferencia en la opinión pública, en los juicios paralelos, la interferencia en la dificilísima labor del magistrado instructor, por ejemplo, de mi causa. No queremos interferir, queremos que sea independiente, lo queremos todos, lo quieren ustedes y lo quiero yo. Bueno, pues vamos a intentarlo entre todos. Pero no porque lo diga yo, sino que también esta Cámara lo ha tenido muy claro y lo ha tenido muy claro en el pasado. Les leo simplemente. La Fiscalía General del Estado, en relación con un procedimiento judicial en curso, no es susceptible de control parlamentario, ya que el Ministerio Fiscal está sometido únicamente a los principios de legalidad e imparcialidad recogidos en los artículos 6 y 7 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Y no es una frase mía, es una frase de la mesa de esta Cámara, presidida por el senador Pío García Escudero, el 21 de octubre de 2016, cuando le contesta al senador Joan Comorera, del Grupo En Comú, ante la petición de comparecencia de Consuelo Madrigal, entonces fiscal general del Estado, a propósito de la carta de las comisiones rogatorias venidas de Argentina por parte de la jueza Servini. Por lo tanto, este es el encuadre que hay que hacer. Yo les comentaré, encantado y además con orgullo del trabajo de la Fiscalía Española, todo lo que ustedes quieran sobre ese trabajo, pero entenderán que en sede parlamentaria protegida su libertad de expresión, en sede pública mi libertad de expresión se encuentra bastante limitada. Y esto me lleva también a una mínima reflexión sobre el ejercicio de las competencias de cada órgano y en especial de cada órgano constitucional. La Constitución, nuestro ordenamiento jurídico nos da mucho poder a todos, nos da mucho poder, ustedes lo ejercen con el control del Gobierno, con esta comparecencia, lo ejercen con las iniciativas legislativas, lo ejercen también en la actividad en la vida pública y eso es sano en democracia.
Pero el exceso de ejercicio de las competencias también es un problema en democracia, también es un problema. Nadie puede cederse en el uso de sus competencias porque estaremos equivocando los campos de juego en los que estamos cada uno. Voy a comentarles por qué no dimito. Es una pregunta directa la que me hacen y creo que debo responderla públicamente y debo respondérsela a todos ustedes. Bueno, yo creo que, primero, que la Fiscalía Española es muy fuerte. La Fiscalía Española es una institución fortísima, fortísima, tan fuerte que trascenderá a este fiscal general como ha trascendido a los anteriores y con la presencia que tiene en la propia sociedad española no perderá ni un ápice de credibilidad ni perderá nada de la racionalidad que tiene. Porque decir eso significa nada menos que minimizar la labor de 2.795 fiscales, que no son 2.795 soldados al frente o amparados por un fiscal general. Son 2.795 excelentes juristas, orgullo de este país, que desarrollan su trabajo todos los días al servicio de los ciudadanos. Creo, además, que si yo dimitiera estaría haciendo una concesión a los delincuentes, una concesión a otras personas. Estaría haciendo una concesión y eso sí podría colocar a la Fiscalía General en una situación de debilidad y, desde luego, si yo dimitiera, a la persona que me sucediera. Porque la Fiscalía tiene que mostrarse fuerte, fuerte, muy fuerte, porque los fenómenos delictivos que nos acosan, y voy a ponerles uno del que no se ha hablado aquí y, bueno, me gustaría comentar. Las redes criminales transnacionales, el narcotráfico, la delincuencia, el yihadismo, el terrorismo internacional, son fenómenos que, como vean un ápice de debilidad en quienes tenemos que perseguir el delito, no van a dudar en utilizarlos. Hay que respetar las instituciones y también hay que mimarlas, porque la fortaleza de la Fiscalía también se defiende con lealtad de esa manera. Creo que incluso desde el punto de vista personal, para mí sería más cómodo marcharme. Yo no me aferro a ningún cargo. Yo creo en la institución que defiendo y por eso me quedo en ella. Sería muchísimo más cómodo. No se lo pueden ustedes ni imaginar. Desde el punto de vista personal, familiar y profesional, el lugar donde viviría y lo a gusto que estaría. Pero yo creo que hay que defender los valores y los principios en los que uno cree y las instituciones en las que ha creído siempre, en las que ha creído toda su vida. Pero si las críticas son otras, si las críticas o las opiniones son que siendo fiscal general se tienen menos derechos que cualquier ciudadano, porque es lo que parece traslucirse, o se ejercen los derechos o se ejercitan el proceso de una manera diferente al resto de los ciudadanos, yo creo que estamos equivocados. Los principios constitucionales, los principios de presunción de inocencia, los principios sobre declarar de una manera o de otra ante el tribunal, nos pertenecen a todos, sin excepción. El juicio de valor sobre contestar o no las preguntas de un magistrado es una opinión, sencillamente. El fiscal general contestó ante el tribunal y les puso al señor magistrado de instrucción las razones por las que no contestaba sus preguntas. Eso es lo que ocurrió. No es ninguna afrenta a nadie. Es una postura procesal amparada en derecho fundamental. El juicio de valor lo ponen otros y, naturalmente, hay quien puede pensar una cosa y puede pensar otra, pero el mayor de mis respetos al Tribunal Supremo y a quien tiene la dificilísima labor de enfrentarse a esta causa. Hay algunas cuestiones que son importantes. No solo es el hecho de estar imputado, es también el por qué, el cómo y el cuándo. Todo eso influye en la decisión personal de permanecer al frente de la Fiscalía. Creo también que algunas de las cosas que se dicen no tienen sustento. Sencillamente no se han analizado suficiente. Valoro que 13 fiscales hayan hecho unas manifestaciones públicas, 13 fiscales de sala, no me cabe duda, pero también me produce cierta perplejidad que esas manifestaciones públicas puedan incidir en un proceso penal. Eso sí que me produce una cierta perplejidad, que puedan influir bien en la instrucción y quizá en la mía me importe un poco menos, se lo digo de verdad, pero hay otros dos compañeros que están imputados en la misma causa solamente por cumplir sus deberes estatutarios. Por eso, de alguna manera, esa acción, bueno, la puedo ver discutible. Han introducido otro razonamiento, que mi subordinada, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, es quien tiene que llevar la postura procesal del Ministerio Fiscal en esta causa. Naturalmente, pero qué insulto
para una persona que tiene casi 40 años de trayectoria profesional impecable, que no es mi subordinada en esa causa, no es mi subordinada en esa causa, porque es plenamente fiscal general en una causa en la que yo me he abstenido? Y si fuera así, fíjese, si fuera así, ¿por qué en las normas de reparto de la Fiscalía del Tribunal Supremo está expresamente previsto quién tiene que llevar las causas contra el fiscal general del Estado? O si fuera así, cualquier imputación al fiscal general del Estado significaría automáticamente el cese de este. Serían los jueces de lo penal en instrucción quien decidirían quién es y quién no es fiscal general del Estado. Como no estamos en esa situación, pues yo creo que razonablemente podemos pensar que la institución es mucho más importante que quienes la componen, que tenemos mecanismos internos de resolución de conflictos, entre otros, que el fiscal general del Estado puede ser objeto de una querella o de una demanda, que las hay, o de una denuncia. No se pueden ustedes imaginar cuántas denuncias informa la teniente fiscal del Tribunal Supremo dirigidas contra el fiscal general del Estado. 20, 30, 40 al año es posible. Y nadie se plantea esta situación de jerarquía, cuando en realidad es el momento inicial, en la admisión o no admisión de la denuncia. Luego las cosas que están escritas, además, porque esto está escrito desde siempre en la Fiscalía Española y por si fuera poco en una norma de reparto del año 2021, antes de que yo llegara a ser fiscal general del Estado. Por lo tanto, las cosas con sensatez. Si hay un reparto de causas es porque puede haber causas y porque no la podemos solucionar echando al fiscal general del Estado. Creo que debo defender, por eso, la honorabilidad de todos y cada uno de los fiscales de este país, los que están imputados, pero también quien ejerce su trabajo, como es la teniente fiscal del Tribunal Supremo, que bastantes críticas ha recibido. Sí que me corresponde hablar o contarles alguna cuestión que es lo mismo que lo que le he contado al magistrado instructor. Yo no me puedo salir de ese marco de referencia, pero sí creo que debe conocerse con exactitud. En primer lugar, yo no quiero que mis declaraciones en esta sede se interpreten más allá de lo que se pretende. Contestar a sus preguntas, informar a la opinión pública y, en absoluto, influir en un magistrado instructor que, como digo, tiene una extraordinaria y difícil labor. Pero hay que entender, y yo creo que me toca a mí explicarlo, lo que significa poseer datos, tener datos de tantas personas y de tanta gente. Y, de alguna manera, entender lo que significa en la sociedad actual la protección de datos y cómo los principios relativos a toda la protección de datos no es algo que me haya inventado yo o se haya inventado la Fiscalía General, sino que preside todas nuestras vidas desde hace mucho tiempo. Solo así se explica que la Unión Europea, en su reglamento, en el Reglamento de Protección de Datos, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos datos, el Reglamento 2016-679, establezca un principio básico en toda la regulación de protección de datos. Limitación del plazo de conservación. Es un principio tan básico que se desarrolla, no quiero aburrirlos, en el artículo 5, en el artículo 89, en el artículo 17. Es decir, el responsable está obligado, salvo que exista una exigencia legal que imponga su conservación, a suprimir sin dilación indebida los datos personales. Esa es una obligación de todos. Quien mantenga en sus dispositivos telefónicos o en sus ordenadores datos relativos a tercero y no los necesite y no los utilice y los mantenga, está incumpliendo un reglamento y una directiva de protección de datos. También está incumpliendo la ley española, pero por si fuera poco, en la normativa interna que tenemos los fiscales también incorporamos estos principios. No solo dentro del ámbito de la Unión Europea, también en el ámbito del Consejo de Europa se establece este principio de no tener los datos por más tiempo necesario que los propósitos en función de los cuales se establecen estos datos. Por lo tanto, borro, tanto porque es mi derecho a disponer de mi intimidad, como lo tiene cualquier otro ciudadano, como lo tienen ustedes en sus dispositivos, ejerzo mi libertad, como porque cumplo las previsiones legales para proteger mis datos y los datos de los que soy custodio. No se pueden ustedes imaginar los datos que tiene el fiscal general del Estado. En todo caso, respecto a esto se han dicho muchas cosas, algunas de ellas duras y algunas las acabo de oír en esta sede. Expresiones como que borro las pruebas de mi inocencia, o que soy culpable por haber borrado un terminal, o que el borrado sea un indicio, supone nada menos, y aquí hay expertos penalistas, una inversión de la carga de la prueba en el derecho penal y una deriva peligrosa en la consideración de los principios que fundamentan el Estado de Derecho. La inocencia se presume,
Por ser fiscal general del Estado no soy más, pero tampoco soy menos. Y ningún ciudadano, nadie, está obligado a probar su inocencia. Recuérdenlo, es muy importante en la idea del Estado de Derecho. Se extiende sobre mí, se extiende una sombra de sospecha genérica por realizar lo que la norma dice con claridad. No se deben mantener los datos ajenos en el dispositivo más que el tiempo estrictamente necesario. No debemos mantener los datos ajenos cuando ya no son útiles para el fin al que han sido destinados, algo que es de sentido común y se convierte un borrado de un móvil personal y profesional en una evidencia de culpabilidad. Invertimos, repito, las normas básicas del Estado de Derecho. Se traslada ante la opinión pública un relato alternativo de culpabilidad, un señalamiento público. Quizá haya que aclarar también algunas cuestiones concretas sobre el borrado. El borrado en mi dispositivo supone que fue borrado efectivamente en las fechas que indica el informe de la UCO, pero había sido borrado con anterioridad. Yo borro regularmente mis datos. Eso le dije al magistrado instructor. Eso es lo que yo manifesté ante los tribunales. Borro regularmente los datos. No borro 7 meses después los datos. Borro regularmente los datos. No lo olviden. Y ya que he hecho mención, cosa que le agradezco también a la portavoz del Grupo de Vox, de nuevo a mi correo personal, 11 veces en un escrito de alegaciones, 11 veces en un escrito de alegaciones, mi correo personal, que como muy bien ha dicho usted, utilizo al menos desde el año 2014, creo que incluso desde antes, y que me he visto obligado a cerrar, porque no lo he cerrado el día 16 de octubre, lo he cerrado, si no me equivoco, el 27 o el 28 de diciembre del año 24, ante el acoso que tenía por haberse revelado mis datos personales, como he tenido que cambiar mi línea de teléfono, como he tenido que cambiar mi línea de teléfono personal por las llamadas y por los inconvenientes que supone que la opinión pública de este país conozca esos datos nada menos que del fiscal general del Estado, que no es menos que cualquier ciudadano, pero sí merece algún tipo de protección en su propia intimidad. Así que esos son los hechos. Yo solo les pido que se pongan de alguna manera o que piensen de alguna manera si yo tuviera en mi terminal algún dato relativo a ustedes, a alguno de sus familiares, a alguna de las personas de sus partidos políticos, a alguna de las personas que conocen, y esos datos se filtraran. Creo que soy custodio de toda esa información y eso no debe producirse en un Estado de Derecho. Y el riesgo, como hemos comprobado tristemente, el riesgo es alto, porque quejarse, utilizar los medios legales que nos da el ordenamiento jurídico sobre protección de datos a quien tiene la competencia para hacerlo, no es pervertir la ley, es utilizarla. Y no por ser fiscal general del Estado tengo menos derecho que los demás, se lo repito. Incluso ejercitándolos, algo de didáctica se puede hacer sobre un universo que nos viene encima. La protección de nuestros datos, la puesta de todos nuestros dispositivos y datos en manos de terceras personas o de, como muy bien han dicho, otro tipo de empresas, es un problema casi diría yo, que nos debe replantearnos muchas cuestiones. Dicho esto, que creo que era el objeto fundamental de alguna de sus intervenciones, sí paso a comentar algunas cosas más concretas y trataré de ser breve, porque si no nos extendemos en exceso. Utilizar los mecanismos que tiene la propia Fiscalía para solucionar sus conflictos, porque claro, si concebimos la Fiscalía española como un colectivo que tiene que acabar teniendo una voluntad única al final en un tribunal, como puede ser el Tribunal Supremo, tenemos unas formas de resolver esos conflictos. La Fiscalía española no es asamblearia, no lo es, ni pretende serlo. La Fiscalía española predefine cómo soluciona sus conflictos. Y si ante una tesis jurídica hay dos personas que opinan de una manera distinta y las dos tienen la capacidad de imponer su criterio, buscamos una solución del conflicto. Y eso es lo que dice nuestro estatuto. En todos los casos, en todos. En la amnistía, en el tsunami, en la prescripción, en todos los que usted se pueda imaginar, en todos. Son formas de solución de conflictos. No trabajar en la Fiscalía es no darse cuenta, no conocer la Fiscalía es no darse cuenta que los colectivos discuten, hablan, dirimen,
No se ve en los hechos ni las pruebas de la misma manera, ni siquiera entre 2, 3, 4, 10 o 15 personas. Por eso tenemos esos mecanismos. Lo importante es no salirse de estos mecanismos y lo importante es que se ejerzan con transparencia. Eso es lo más importante. Seguir ese camino, seguir esos caminos, es simplemente estar al lado de la ley. Y la ley es la que coloca, en ocasiones, la última decisión en determinados puestos de la propia Fiscalía Española. Pero esto no me lo he inventado yo. Esto lleva siendo así desde que la Fiscalía es Fiscalía. Hablemos de la amnistía, porque yo creo que es interesante hablar de la amnistía y de esa supuesta huida a esta Cámara. Nada más lejos, nada más que el respeto que me merece el Senado y los senadores y todos ustedes en su propio trabajo. Pero se nos pedía a la Fiscalía Española, se nos pedía algo que no estaba previsto legalmente. Se nos pedía por parte de la Presidencia del Senado que informásemos la proposición de ley de la amnistía. Y no hay previsión legal para eso. Recuérdenlo, no hay previsión legal. Por eso, entre otras cosas que ahora explicaré, pues no procedía que la Fiscalía se metiera, vamos a decirlo así, en plena disputa política, legítima en su caso, legítima porque son senadores y tienen que discutir, y la amnistía es un tema peliagudo para todo, para la sociedad española, es un tema muy difícil, es un tema muy complejo y que merece una amplia discusión parlamentaria. Pero si metemos a la Fiscalía en esa discusión política parlamentaria, lo único que vamos a hacer es convertir a la Fiscalía en algo que se convierte muchas veces en un pim pam pum. Si dice A porque dice A, si dice B porque dice B, y luego vamos a degradar lo que haya dicho la Fiscalía. Fíjense que se degradó lo que dijo la Fiscalía sin haber dicho nada, así que ¿en qué escenario nos hubiéramos situado? Pero no solo esa razón que es de sentido común, que es de absoluto sentido común. Hay muchas más. Primero, no hay previsión, no existe, porque hay que entender cada órgano constitucional que es y que representa. Pedían desde el Senado que fuera el Consejo Fiscal quien informara la ley de amnistía de la misma manera que se informan los anteproyectos. El Consejo Fiscal no es un órgano constitucional, ni se parece al Consejo General del Poder Judicial. El órgano constitucional es el Ministerio Fiscal. Quien tiene la voz del Ministerio Fiscal es el Fiscal General del Estado, no el Consejo Fiscal. Luego no podemos escarbar dentro de un órgano a ver si encontramos entre su propia configuración, quién puede darnos o quitarnos la razón. Por eso no se permitió que el Consejo Fiscal hiciera a modo de anteproyecto, de borrador de anteproyecto, un informe sobre la amnistía. Por eso y porque tampoco hay previsión ni en el reglamento del Congreso ni en el reglamento del Senado. Nos estaban pidiendo algo que no existe. Algo que además coloca a la Fiscalía en una situación delicada. Y en último lugar, por una razón quizá la más importante de todos. La función de la Fiscalía es poner sus tesis ante los tribunales. Eso es a lo que nos dedicamos. No nos dedicamos a preponer las tesis ante los órganos de representación política. La Fiscalía tiene una participación fundamental en el Tribunal Constitucional. La Fiscalía ante el Tribunal Constitucional. Y ahí es donde tenemos que expresar nuestros dictámenes y nuestras resoluciones. Ese es mi trabajo fundamental, ese es el trabajo de la Fiscalía. Y el criterio de la Fiscalía viene marcado por las propias normas internas de la Fiscalía y lo marca el Fiscal General del Estado en el caso del Tribunal Constitucional y de las cuestiones prejudiciales. Pero eso está así y es así desde antes de que yo llegara. Esto no me lo he inventado, esto no se lo ha inventado nada. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Silván. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Señorías, buenas tardes, señor fiscal. Y le doy la bienvenida y también las gracias por acudir por fin, a esta Comisión de Justicia después de varias excusas y después de 116 días desde que nuestra presidenta se lo solicitó. Y comienzo mi intervención haciéndole una confesión personal. Preparando esta intervención me he llevado muchas veces la mano a la cabeza y me he restregado los ojos. No sabía si estaba ante una película de ciencia ficción delictiva o ante la realidad. Restregarme los ojos, como también he hecho esta tarde, escuchándole en el turno de réplica, señor García Ortiz. Usted no es víctima del sistema, ni mucho menos. Usted es protagonista activo de un escenario que, no nos engañe, pone en entredicho gravemente a la institución y fundamentalmente por su proceder.
donde la ley pasa y ha pasado a un segundo plano. Más que víctima, diría yo que usted es causante, señor fiscal general del Estado. Usted, como fiscal general del Estado y con su proceder personal, es quien está desprestigiando a la institución, quien atenta contra la institución con su comportamiento personal, al que luego me referiré, y con su comportamiento personal está dañando a la institución. No somos nosotros quienes atacan a la institución, es usted quien está atacando a la Fiscalía General del Estado con su comportamiento. Y le hemos escuchado nuevamente, y créame que me ha dolido mucho, porque le hemos escuchado nuevamente amenazas veladas de informaciones que usted posee de los ciudadanos españoles. Y es que nuevamente, y es que no es nuevo, y eso es muy preocupante en un Estado de Derecho como es el Estado español. Por cierto, ¿qué hizo usted para proteger? ¿Qué hizo usted como fiscal general del Estado y aplicando esos principios y esos criterios de jerarquía y de información hacia a los fiscales, a sus compañeros? ¿Qué hizo usted para proteger al juez Peinado ante las filtraciones de datos personales y familiares? Responda, señor fiscal general del Estado. Mire, la conclusión es que hoy estamos aquí ante su señoría, ante todo un fiscal general del Estado, que me ha obligado a releer las diferentes noticias e informaciones sobre su forma de proceder para dar crédito a lo que estaba leyendo y a lo que estaba escuchando. Y, señor fiscal general del Estado, en corto y por derecho, usted es una deshonra para el Estado de Derecho en España. Su gestión, señor García Ortiz, al frente de la Fiscalía, ha estado marcado desde su nombramiento por la afrenta, por la ofensa y por la deshonra hacia el Estado de Derecho. Y le digo algo, además, respecto a lo que ha dicho, que usted no puede defenderse. Por Dios, no diga usted esto. Estamos ante un Estado de Derecho y usted, en muchas ocasiones, ha elegido dónde defenderse, en un plató de televisión, y en este caso, sea pública o sea privada. Y le doy una fecha muy importante, ese 16 de octubre de 2024. Mire, usted tiene el dudoso mérito de ser el primer fiscal general del Estado, y aquí se ha dicho, a quien el Consejo General del Poder Judicial emitió a su nombramiento una reprobación declarándolo no idóneo. Usted tiene el dudoso mérito de ser el primer fiscal general del Estado a quien nada más y nada menos el Tribunal Supremo le acusa de desviación de poder al promover a su predecesora a la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo en una aparente devolución de favores entre ella y usted. Usted es el primer fiscal general del Estado que tiene el dudoso mérito de ser imputado nada más y nada menos que por el Tribunal Supremo, abriendo una causa en su contra por presunta revelación de secretos referidos a un particular, a un ciudadano español, a un particular, sí, a un particular. Usted es el primer fiscal general del Estado que se niega a contestar a un juez, nada más y nada menos que del Tribunal Supremo. Y usted es el primer fiscal general del Estado que actúa como un, y es triste decirlo, pero se lo voy a decir, que actúa como un presunto delincuente, borrando las pruebas que le pudieran incriminar a usted o a su mentor. Aún no lo sabemos. Reprobado, acusado, imputado, presunto delincuente. Solo uno de estos calificativos bastaría para remover de su cargo al encargado de la defensa de la legalidad. Y usted, señor García Ortiz, reúne tristemente los 4 calificativos. Y además, en este caso, el Gobierno y el señor Sánchez le siguen defendiendo. Es algo inaudito. Y le diré también algo. La mayor tragedia de todo este espectáculo no está en su permanencia en el cargo. Yo creo que
indecente por todo lo que le he explicado. La mayor tragedia está en el daño irreparable que, en términos de desprestigio, a toda una institución como la Fiscalía General del Estado, que en una democracia liberal como la española es imprescindible para garantizar y proteger el Estado de Derecho y el imperio de la ley. Reitero lo que le he dicho antes, su forma de proceder es una absoluta deshonra para el Estado de Derecho español. Y también, con todo el respeto, se lo digo, señor García Ortiz, no tiene ningún derecho a hacer esto, ningún derecho. Que todo un fiscal general del Estado, el encargado de defender la ley, el interés general, el bien común, borre las pruebas que le puedan incriminar, es además de bochornoso, propio, por eso lo decía antes, del proceder de un delincuente. Señor fiscal, es que usted, presunto, he dicho presunto, sí. Por favor, no entren en diálogo. Señor fiscal, El señor Silván tiene el uso. No, he dicho, Señor Oleaga, el señor Silván tiene el uso de la palabra. Señor Oleaga, he dicho presunto delincuente. Punto. Váyase. Váyase, sí, váyase ya. Mire, el mismo día, es que se lo voy a explicar si lo quiere escuchar. Vete ya. Señor. ¿Qué ha dicho? ¿No ha llamado fascista? Sí. ¿Pero este tío qué dice, hombre? El mismo día que usted señor se Silván, supo... vaya usted abreviando, que ha pasado el tiempo. El mismo día... Hombre, ha dado 3 minutos. El mismo día que usted se supo... Le descuento la interrupción, por supuesto. El mismo día que usted se supo imputado por la revelación de datos confidenciales de un particular, borró toda la prueba, al menos lo intentó. No sé en qué acabará, veremos ese intento. No solo borró los mensajes de WhatsApp, 5.877 mensajes borrados, los correos. Es que usted también cerró su cuenta de correo particular. Usted justificó el borrado de sus mensajes de su móvil por un proceder protocolario de la Fiscalía y además por cuestión de seguridad. Pues bien, señor García Ortiz, ese argumento se desmonta completamente al eliminar su correo personal, su cuenta de Gmail, porque esta sí que no está sujeta a ningún protocolo ni a ningún control de seguridad. Y usted lo cerró y lo borró igualmente. Mire, Está porreando la mesa. Señor García Ortiz. Un salvaje, güey. Señor... Por favor, estamos terminando ya el debate. Estoy acabando. Estamos terminando ya el debate. Sí, se ha pasado el tiempo, pero Para también usted... el señor Queralt estuvo 14 minutos en su primera intervención, el señor Oleaga estuvo 12, he sido indulgente y se dijo, puesto que se acumulaban la comparecencia y la presentación, que iba a ser indulgente con los tiempos. También le he dicho al señor Silván que vaya abreviando. Señora presidenta, voy terminando. Señor Ortiz, lo siento, va a pagar un precio muy alto por proteger a alguien, al uno a lo mejor, en una operación sucia, ilegal, delictiva para intentar tumbar a una rival política. Deje de ser en ese sentido un comisario político y deje de ser el ministro 13 y el último peón del señor Sánchez. Su horizonte penal, señor fiscal, lo dirá el juez, pero parece sombrío. Y acabo. No siga ensuciando su nombre y el de la institución a la que representa y utilizando sus palabras: yo creo en la Fiscalía General del Estado, yo creo en el fiscal general del Estado que defienda a la ley y por eso le repito, váyase. Mire, yo he sido un modestísimo abogado en una provincia y usted es todo un fiscal de carrera con una trayectoria profesional y con todo el respeto y el sentimiento se lo pregunto, ¿de verdad le merece la pena ser el protagonista de este escenario tan degradante personal y profesionalmente para usted? No espere más, váyase y deje de ser la deshonra del Estado de Derecho español. Muchas gracias. Muchas gracias. Para el cierre del debate, el fiscal general del Estado tiene igualmente sin límite de tiempo. Sí. Del debate. Bueno.
Contestaré por orden también de intervenciones. Respecto a los derechos lingüísticos, no pueden ustedes contar con un aliado mejor. Yo me crié profesionalmente en Menorca, en las Islas Baleares, y vivo en Galicia. Por lo tanto, creo que esa sensibilidad, que no es sensibilidad, es legalidad, simplemente la vamos a intentar, como no puede ser menos, el servicio de los ciudadanos, trasladar a los órganos judiciales. Todos tenemos derecho a hablar nuestras propias lenguas, está claro. No contesto a la representante de Vox porque se ha ido sencillamente, aunque haya repetido lo mismo que me dijo al principio. En el fondo, creo que no acabamos de comprender los mecanismos de resolución de las fiscalías, cómo un órgano jerárquico resuelve sus cuestiones. Estemos de acuerdo o no, nos gusten más o menos, sea tsunami, sea amnistía, pero tenemos nuestras formas de solucionar esos conflictos. Más que preguntas, he recibido imprecaciones, ¿no? Más que reflexiones, he recibido juicios de valor y, bueno, quizá insultos, no lo sé, o presuntos insultos, no sé dónde calificarlos. Pero creo que no se me ha escuchado. La verdad es que sí que me voy con una cierta sensación de no ser escuchado. Primero porque ha leído usted su intervención, por lo tanto la traía, y de esa manera no ha escuchado lo que yo he querido decirle. Y después porque es, repito, muy fácil. Yo no soy una víctima, ni me siento una víctima, en absoluto. Soy el fiscal general del Estado. Pido disculpas, fíjese lo que le digo, pido disculpas si alguna vez decir que mi teléfono contiene información que afecta a la seguridad del Estado, a la seguridad de los fiscales y a la seguridad de los ciudadanos de este país es amenazar a nadie. Todo lo contrario. Es todo lo contrario, todo lo contrario. Es todo lo contrario. Si lo he dicho mal, reitero ahora la verdad de mis afirmaciones. Lo que trato de poner en valor es la necesidad de preservar, de custodiar esos datos para mí y para todos, porque no son datos míos, son datos de mucha más gente. Es sencillo de entender si se mira con una mirada, vamos a decirlo, limpia. Me hubiera gustado hablar, señora Presidente, de otros fenómenos delictivos, de drogas, del serio problema de delincuencia organizada y narcotráfico que tiene este país, que lo tiene, y los esfuerzos de la Fiscalía para terminar con él, y las propuestas legislativas que van en la memoria sobre los petaqueros o sobre soluciones en el campo de Gibraltar o en toda la costa, o hablar también de corrupción y aquella que afecta a algunas estructuras del Estado que nos parecen preocupantes. Me hubiera gustado hablar de otros fenómenos delictivos, pero bueno, entiendo también que este es un órgano de representación política y se haga una crítica política al fiscal general del Estado. Lo entiendo perfectamente, no me lo tiene que explicar nadie. Nadie es un pobre abogado de provincias, todos somos excelentes profesionales que trabajamos dignamente respetando nuestra profesión y yo creo en la honestidad de la gente. Yo tengo ese defecto de creer en la honestidad de la gente. Crean ustedes también en la honestidad del fiscal general del Estado. Gracias.